que entendamos que somos parte de un linaje más grande del que tú creías. Que entendamos que tenemos un primer héroe que es nuestro Señor Jesucristo, nuestros primeros hermanos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo y la fila larga de nosotros que estamos dispuestos a vivir para Él. Porque Él es nuestro único Rey y nuestro único Señor. Alguna información que está corriendo fuertemente por las redes ha puesto sobre la palestra, sobre la tarima, el tema de la persecución a los cristianos. Estas semanas con el tema de lo que está pasando en Siria, que más de 1.300 cristianos han sido perseguidos, quemados, decapitados por su fe, debido a que el nuevo gobierno está persiguiendo el cristianismo y cosas así, han llenado las redes y siento la necesidad de explicar un poquitico lo que está pasando en su verdadera magnitud, en lo que es comprobable, y hablar sobre un tema que no sé por qué lo obviamos tanto y es tan obligatorio, es el tema de la persecución. Dice Pablo en 2 Corintios 4:9, en la primera parte, dice exactamente el título de la clase de hoy: perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. Y explicar un poquitico el tema de la relación que hay entre el cristianismo y la persecución por fe, que es algo, de verdad, me sorprendí a mí mismo cuando me di cuenta que poco tocamos un tema que las redes están tocando, y lo están tocando a manera de las redes, y debe ser tocado a manera de la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acerquémonos pues por la palabra a esto y entender lo que está ocurriendo. Todo este tema de lo que está ocurriendo ya en Siria y en las redes que nos hablan de más o menos 1.300 cristianos que han sido perseguidos y ejecutados y torturados, obliga a hacer una revisión un poquitico más prudente de las cosas. Permítame hacer una sencilla e insuficiente explicación de lo que está pasando, pero que nos dé un poquitico de elementos de juicio más. Lo que está ocurriendo allá en Siria realmente tiene su momento cumbre, empieza en el diciembre pasado. En diciembre pasado, cuando Bashar al-Assad es quitado del gobierno en el que estuvo desde el 2000, recibido de su padre. Él heredó el gobierno de su padre y estuvo gobernando, siendo el presidente. Escúchame, presidente se llaman, pero es algo así como presidente, dictador, rey, semidios, rockstar, una cosa, es una mezclanza de cosas ahí, pues el que dice y decide, el capo más bien, una cosa así, pero el título es presidente. Entonces, él ha sido presidente del 2000, recibido de su padre, es un médico, y en diciembre fue derrocado, huyó con su familia, está asilado con su familia en Moscú, en uno de sus países aliados. En Moscú está, bueno, la última vez que hablamos estaba en Moscú, no sé dónde está, pero tuvo que refugiarse allá en diciembre, que fue expulsado. Él pertenece a la tendencia chiitas. Mira, esto apréndalo por favor, así sea por cultura general, para cuando vaya quien quiere ser millonario y responda bien y gane la plática y diezme, todo eso, ¿cierto? El mundo musulmán tiene muchas divisiones. Las dos grandes divisiones del Islam es el 90% suníes o sunitas y el 10% chiíes o chiitas. Voy a explicarte cuál es la diferencia. En el 632 muere el profeta Mahoma, o su pronunciación más correcta es Mohammed. Muere el profeta Mohammed en el 632, no tenía hijo varón que lo sucediera, tenía su hija Fátima, estaba casada con su yerno primo, Ali, yerno primo, luego por ser primo tiene también la sangre de ellos. Y entonces los que dicen que quien debe suceder la autoridad en el mundo islámico, en el mundo musulmán, quien deben ser son los del linaje familiar, o sea, los del apellido, digámoslo así. Ellos son los que deben, esos son los chiitas, que son los seguidores de Ali. Ali, el yerno primo, casado con Fátima, la hija de Mohammed. ¿Bien? Está poniendo como la Rosa de Guadalupe el asunto, como muy enredado. ¿Vamos bien? Bueno, esos que dicen que es por linaje, por apellido, son chiitas y son apenas el 10% de los musulmanes en el mundo, más o menos. El otro 90% son los suníes, que se basan en su libro base, no en el Corán, sino el libro, digamos, doctrinal, que es la Suná o Suná. Basados en la Suná, los suníes dicen que no es por apellido, sino hay unos elegidos que deben ser elegidos tanto por Alá como elegidos por el pueblo que los sigue. No por apellido, sino casi que por selección. Y los chiitas por apellido, 10%. Suníes por asignación de la Suna, suníes, 90%. Bien, hasta ahí. Bueno, posible que hasta ahí no le hayamos entendido. ¿Qué pasa? Mira,
Este presidente Bashar al-Assad es del grupo de los chiitas, que es minoría, y una subminoría de la minoría, que se conoce con el nombre de los alawitas. Los alawitas son todavía dentro de la minoría chiita otra subminoría muy rara, en conflicto con todos los demás, porque los alawíes tienen inclusive muchos de cultos secretos que los otros musulmanes no tienen. Y tienen también una tolerancia hacia los otros credos, tanto que los alawitas incluso practican algunos conceptos de otras creencias. De hecho, mire esto tan curioso. Son musulmanes, los alawitas o alawíes, que ellos celebran Navidad, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya es raro. Y celebran Navidad con árbol y la cosa, o sea, complicado, ¿cierto? Entonces es una minoría y entre ellos se andan duro. Entonces los suníes o sunitas, 90%, son enemigos a muerte de los chiíes o chiitas, que dicen que no, que debe heredar es por apellido, y entonces estos que no, por elección. Pasa hasta las mejores familias, está pasando pasa hasta en las iglesias cristianas. Bueno, sigamos. Esto, y en ese conflicto se tiran a matar. Y matadas. Esa gente es áspera. Ya, si usted está por ahí en un vecindario de esos, múdese, hermano. Esa gente áspera. Y se da muy duro entre ellos. Siendo él de una minoría dentro de una minoría, ¿cómo estuvieron en el poder? Voy a explicarle. Porque es como un tablero de ajedrez. ¿Y cómo en un tablero de ajedrez un peón puede matar a un alfil? No es el peón, porque él no se puede mover, él está ahí quieto. Las manos de fuera del tablero que mueven las fichas, esas son las manos que pueden hacer que este peón mate a este alfil. ¿Sí me hago entender? Las manos. Ese escenario donde hay un montón de facciones religiosas, políticas, insubordinadas, luchando estos contra estos, se matan estos. ¿Quién gana? Los poderes afuera de ese país deciden a qué minoría, a qué subgrupo, a qué rebeldes ayudan, y ayudan a esos rebeldes para que se monten en el poder de buena intención, de buena fe. Porque están de acuerdo con su fe o con su ideología. No, para que les cuadren lo del petróleo, lo de los gasoductos, lo de los negocios, lo de las bases militares, unos apoyan a uno, otros apoyan a otros. Por eso una minoría como los alawitas, representados por el papá de Bashar al-Assad y él, llegaron a dominar todo Siria, por quienes los apoyaron para que eso pasara. Pero una vez en el poder, él se hizo de sus aliados más importantes, Rusia e Irán. Y al hacerse aliado de Rusia e Irán, por eso es que huyó a Moscú, al hacerse aliado de Rusia e Irán, entonces aparecen las manos de fuera del tablero, moviendo fichas para que ahora los tumben y pongan a otra minoría, que todos los que apoyan a esos rebeldes los apoyan para que se monten al poder, para que me favorezca a mí, pero cuando se montan al poder, se rebelaron contra su propio pueblo, mataron sus paisanos, sus familiares, ¿van a serle leales a los que los apoyan? Entonces, esa es la historia de este juego, la historia de manos de las potencias mundiales moviendo pequeños grupos rebeldes para relevar el poder a su antojo, a conveniencia, y generalmente le salen las cosas al revés casi siempre. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Entendiste el problema de Siria? O más o menos, por lo menos te aproximaste a él. Ahora, los alawitas son chiitas, el 10% más o menos. El 90% creó un grupo armado que pretende la imposición del pensamiento suní o sunita, el 90%. Y ese grupo armado de los sunitas que son contra los chiitas, usted lo conoce con el nombre de Al-Qaeda. Y sabemos lo que significa eso, ¿cierto? Al-Qaeda, caerle. No, una cosa impresionante. Ásperos, si su vecino es de Al-Qaeda, múdese, le recomiendo. Son ásperos. Ellos entraron desde Irak hasta Siria, terminaron ubicándose en la parte noroccidental, ¿sí?, de Siria. Y cuando estaban allí, como un grupo insurgente, como una facción, como una disidencia, se separaron de Al-Qaeda y se pusieron de nombre ahora HTS, Ejército de Liberación de Siria, literal. A ellos les cuadra, HTS, ¿cierto? Se ubicaron allá, entonces ya no son Al-Qaeda, son una disidencia de Al-Qaeda, tratando de controlar ese territorio en contra de los chiitas y mucho más de los que están en el poder en ese momento, estaban en el poder, que eran los alawitas, y recibieron apoyo de alguna potencia extranjera para, siendo una minoría tan pequeña, lograr derrocarlo, y en diciembre los lograron sacar. ¿Está entendiendo el conflicto? Pero no solamente está Al-Qaeda, porque en Irán también surgió
el movimiento pro Estado Islámico, que pretende que todos los países musulmanes sean un califato para ser la potencia mundial, para dominar el mundo. Y ese grupo nosotros lo conocemos con el nombre de ISIS, ¿sí? Que es el movimiento pro Estado Islámico. Si su vecino es de ISIS, insisto, busque por aquí algo cerquita, ¿sí? Son gente complicada, eso no están peleando, insultando, eso es matándose a la brava. Entonces ya tenemos un montón de grupos aquí, ¿cierto? Tenemos unas facciones luchando contra otras internamente y unas potencias afuera mirando con quién me pongo de acuerdo para fortalecer lo que tumbe a los otros y me favorezca a mí. Y lo hacen, y cuando lo favorece y toma el poder, después terminan volteándose, traicionando los acuerdos, y ahora toca apoyar al siguiente. ¿Cuándo se acaba un conflicto de esos? ¿Cuándo se acaba? No hay manera porque hay muchas manos metidas y mucha gente metida acá. Resulta que hay un grupo étnico, que son los kurdos, ellos están en toda la región del Kurdistán. Y hoy no se sabe ni dónde están, porque decir kurdos o Kurdistán es como decir andinos. Los andinos, los que estamos en las cordilleras de los Andes, pues seríamos Perú, parte de Ecuador, seríamos Colombia, ¿cierto? Ellos son una región, una etnia que tiene que ver con una región en la que cortan varios países y no tienen país para ellos. Entonces, aprovechando este desorden, aprovechando que se están cascando aquí todo el mundo, entonces los kurdos tomaron aquí del río Éufrates, que está aquí arriba de ese río Éufrates, hacia arriba, y tomaron control de esa parte de Siria y se adueñaron de esa parte, y ahora está controlado por los kurdos toda esa zona. Y ellos quieren seguir tomando territorio. Y si toman territorio hacia arriba, los kurdos se van a encontrar con Turquía. Y entonces los turcos también están peleando ahí para no dejarse quitar territorio y más bien quitarle el territorio que han tomado los kurdos. Oiga. Entonces es un tablero de ajedrez con las manos desde afuera moviendo las fichas, que ahora se combinó con otras fichas de otros colores, ¿no? Ya no están las negras y las blancas, que era fácil decir quiénes son los malos y los buenos. Ahora están las verdes, las rojas, las amarillas, ¿cierto? Hay muchas. Ya hay otras, es una combinación de ajedrez parqués, ¿cierto? Y es complicado jugar ajedrez parqués porque las reglas se desaparecen, porque uno le pide a uno que juegue con reglas de ajedrez y él se mueve con reglas de parqués. Y cuando usted está haciendo un movimiento que creía que podía hacer bien y le soplo este caballo. Y usted dijo, pero ¿cómo hace soplo el caballo? Más o menos es lo que está pasando. Eso es lo que hace que ya en ese momento haya un cataclismo, ¿sí? Todos, disidencias, facciones, queriendo ser los que dominan, queriendo una mafia, queriendo dominar a otra, esta disidencia queriendo dominar, este rebelde, peleando, y en la mitad, ¿quién? El pueblo, el que no tiene nada que ver en la mitad siempre. Allá lo que hay, para que lo entienda, voy a decírselo, es un total cataclismo, o mejor todavía, un catatumbo. Ahora sí lo entendió. En la mitad termina muriendo gente que no es el plan. Resulta que después de que sacaron a Bashar al-Assad, pusieron un presidente interino, Ahmed al-Shara, conocido como al-Jolani, y al-Jolani era un guerrillero de Al-Qaeda, que después, cuando se montaron en Siria, se cambiaron el nombre a HTS, y él es el presidente transicional, el presidente de la transición. Y entonces no es que él esté persiguiendo cristianos, pero tampoco está haciendo nada por defenderlos, porque él es musulmán, es del Islam. Ellos consideran que se está haciendo lo correcto si haces que un infiel, o sea, un no musulmán, se convierta al Islam o se convierte en cadáver. Tienes dos opciones: te conviertes en fiel o en finado, tú eliges, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando ahorita allá, que haya oficialmente una persecución contra el cristianismo, no la hay como cristianismo. Se calcula que el 12% de la población de Siria es cristiana, la mayoría ortodoxa, y un pequeño porcentaje de ese 12% es cristiana protestante. Entonces, más que una persecución oficial contra el cristianismo, está la persecución que siempre ha habido de los musulmanes contra el cristianismo, y un montón de luchas, de facciones, y terminan matando al que está en la mitad y nada tiene que ver. Ponte a pensar, de todos estos grupos, los cristianos, ¿dónde estarán ubicados? ¿Dónde estarán sus asentamientos? ¿Dónde estarán haciendo sus grupos y reuniones? ¿Con los turcos, con los kurdos, con ISIS, con Al-Qaeda? Pues más que todo en los territorios alawitas. Ahí estaban. Y como todos están ahora contra los alawitas porque se supone los ven como partidarios del gobierno que salió,
Como eran partidarios del que se fueron, entonces todo el mundo contra los alawitas. Quieren sacarlos de echarlos a la agüita, allá, ahogarlos, ¿cierto? Y en esa lucha está en la mitad el pueblo cristiano que está muy cerca, muy ubicado cerca de los alawitas. Entonces están estas facciones aquí en ese cataclismo, en ese catacumbo, ¿sí? Y matan a una familia de pastores y después descubren que no tiene nada que ver con esto ni esto, sino que era estos tratando de dominar a estos y en la mitad del pueblo. Entonces sí hay una persecución oficial contra el cristianismo en Siria, no oficial. Hay la persecución que siempre ha habido del Islam contra el cristianismo, la hay. Número 2, hay cristianos torturados, decapitados, mujeres y niños siendo decapitados y torturados en este momento en Siria. Sí, está pasando, porque ellos están en esos grupos donde hay la mayor persecución. ¿Lo tenemos claro? Lo que pasa es que se hace necesario porque en redes nos ponen la situación de otra manera y que de los 1.300 que han asesinado son cristianos y por el hecho de ser cristianos. No. Entre los 1.300 civiles que han asesinado en esa persecución están muchos cristianos que habían desarrollado su vida en medio de las poblaciones alawitas. ¿Ok? Y si hay hermanos nuestros muriendo allá, sí los hay. Y nos pusieron, por ejemplo, esa foto diciendo que los cristianos se cansaron y salieron a las calles a decir, bueno, aquí estamos. Si nos van a matar, pues dele a ver. ¿Cómo es que es la cosa? Nos cansamos de huir. Y pusieron esa foto y nos hizo llorar a más de uno y estuvimos clamando. No, esa foto realmente es de unas protestas que hubo en diciembre de unos musulmanes alawitas, chiitas alawitas, que protestaron porque les quemaron un árbol de Navidad. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con las redes y especialmente con Facebook. Y yo lo que te quiero recomendar es que cuando tú te acercas a Facebook y dices, oiga, qué bueno un espacio, una red en la que uno puede publicar lo que se le antoje, ¿cierto? Qué bueno esa red, que uno puede publicar lo que sea. Entonces lo que esté publicado ahí, vas a tomar como que a alguien se le antojó publicarlo. Sé coherente con lo que piensas. Qué bueno una red en la que uno puede publicar lo que sea, hasta bobadas o mentiras, o que estoy almorzando, o mi foto del espejo, o lo que sea. Puedo publicar bobadas, quiere decir que pueden publicar bobadas. Entonces te voy a pedir que te acerques siempre a las redes con un espíritu analítico y crítico de lo que está mostrando ahí, por favor, ¿vale? A ver, quiero recomendarte, hay una ONG, hay una organización que se llama Puertas Abiertas, Open Doors, que es, en mi opinión, quiero sugerírsela a usted, la que da la información más correcta sobre la persecución de cristianos en el mundo. Esa organización. Y la recomiendo, y aquí, si hay alguno de mi generación, Mesozoico bajo, el Paleozoico, el periodo Jurásico, de los que sean por allá de mi época dinosaurica, esto se va a acordar mucho de esto, porque esa fundación es el legado que dejó a este mundo el hermano Andrés, que murió hace 3 años. El hermano Andrés es un misionero de los Países Bajos, antes ya decíamos Holanda, ¿no? De los Países Bajos, que se especializó por allá en los 60s y 70s en llevar la palabra del Señor, Biblias escondidas en su carrito, cruzando a los países de la Cortina de Hierro y cruzando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Han oído hablar de eso alguna vez? No. La Unión Soviética. Prohibido el cristianismo, prohibido el evangelio, prohibida la predicación. Él encaletaba su carrito con Biblias, literatura cristiana, y entraba y predicaba. Era un misionero en serio. No un turista con plata de iglesias. No, un misionero jugándose la vida a ser torturado, a ser asesinado para llevar la palabra y ganar almas e inundar esos países secos con la semilla del evangelio de Jesucristo. Lo hizo durante casi toda su vida. Por los 70 salió un libro, hace parte de la literatura antigua que creo que todavía se consigue y lo recomiendo, de donde derivó su apodo, el contrabandista de Dios, la historia del hermano Andrés. Él es el famoso contrabandista de Dios, porque era el que metía Biblias a la Unión Soviética, un misionero de verdad, de los pocos que de verdad han existido, uno de esos. Ahora, él en su muerte, entonces dejó esta fundación que se llama Puertas Abiertas, que mantiene actualizados los reportes de persecución cristiana en el mundo. Por eso se lo estoy recomendando, porque es algo serio. Entonces, cuando tú miras redes sociales y eso tal vez no es tan confiable,
No quiere decir que no vamos a orar por Siria, ¿cierto? ¿Hay cristianos muriendo en Siria en este momento? Sí. ¿Correcto? Sí. Pero resulta que eso es de lo más pequeño posible, porque cuando tú miras el reporte de Puertas Abiertas sobre la persecución cristiana, el mapa que salió a finales de 2024, que es el último que ha salido, que ellos elaboraron, nos muestra en rojo los países donde definitivamente los cristianos son asesinados y perseguidos. Y en naranja, los países donde hay una persecución moderada, pero hay persecución. Ese es el reporte. Eso lo hace Puertas Abiertas. Y es un reporte serio. Y quiero decirte que hay mucha más persecución de la que tú te imaginas. En este mismo instante debe haber una familia siendo quemada. En este mismo instante deben haber personas siendo decapitados y asesinados por el solo hecho de ser creyentes en Cristo Jesús como Señor y Rey. En este mismo instante. En muchos países, sobre todo los países donde hay predominio islámico, que esto es tan absurdo que en una cultura que se enorgullece de decir que está buscando los valores iguales, los derechos inclusive de LGTBI, los derechos de la mujer y la dignidad de la mujer, la religión de más crecimiento en el mundo es una religión que persigue todo eso y la religión que más maltrato ejerce sobre la mujer. Entonces, el mundo que se las da de muy progre, en ese mundo muy progre, la religión que más está creciendo es la religión más antiprogre que puede haber. Sospechoso, ¿cierto? Eso no es social, eso no es lógico, eso es espiritual. Ya, lo acabas de descubrir. Hay otras manos moviendo esas fichas todavía más poderosas que las primeras manos. Eso es espiritual. Está habiendo persecución en todas partes del mundo y una persecución moderada en los países, por ejemplo, color naranja. Por fin figuramos en algo nosotros. Colombia por fin figura en algo entre los países donde hay persecución. Y usted dirá, espere. Hay libertad de culto en la Constitución colombiana. Sí hay libertad de culto, pero esta semana caballeros de diferentes partes en otras ciudades, sobre todo de los llanos orientales, llamaban y nos decían, por favor oren, porque no están permitiendo la movilización libre con el tema de paro y cosas así, y quién sabe si se nos complique la ida al campamento. Escúcheme, llamaron esta semana a contarme que unos grupos que están contra estos otros grupos, de estos grupos, contra estos grupos, contra ese parqués, ese ajedrez parqués, verdes, rojos, amarillos, contra negro y blanco, contra todas esas cosas ahí, esos grupos, el que domina en su territorio, impone leyes, impone normas. Y han ido a iglesias a decir que no hagan reuniones, que cierren la iglesia y que no hagan más reuniones. ¿Dónde? En nuestro país. En la Constitución, donde dice que tampoco se secuestran, se violan niños, ni se asesinan. En esa misma Constitución, que todos esos grupos ignoran, ¿cierto? Y que pasan por alto, hay cristianos siendo perseguidos hoy. En nuestra iglesia cuadrangular, solo en nuestra iglesia, hay varias en la región que le han dado la orden de cesar los servicios. Y tenemos por qué preocuparnos, porque hace unos años, en una persecución anterior, un amigo mío, el pastor Olmedo Arada, le dieron la orden de cerrar la iglesia y entonces mantuvo las iglesias cerradas antes de pandemia, bastante tiempo antes de pandemia. Pero entonces a él se le ocurrió, porque tenía grupos en las casas, se le ocurrió ir al río con unos hermanos porque querían ser bautizados. Camino al río los detuvieron. Le dijeron que le habían dado la orden de no hacer culto. Él dijo, no voy a hacer un culto, solo voy a bautizar a estas personas. Y lo hicieron poner de rodillas y lo masacraron a bala delante de la congregación de él. Un compañero nuestro cuadrangular. Entonces, cuando hablamos de persecución a los cristianos, estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de algo que existe y que existe muy fuerte. Y existe más de lo que te imaginas. En China hay persecución, en África por Boko Haram, por diferentes grupos. En todo país de preeminencia islámica, el cristianismo está siendo perseguido de muchas maneras y algunos de manera cruel y extremada. No sobra que en nuestras oraciones clamemos por nuestros hermanos perseguidos. Y clamemos por fortaleza nuestra en el caso de alguna persecución. Porque nuestro país, curiosamente, se está volviendo cada vez más aliado de países de corte islámico que antes no lo era. Antes no lo era. Bueno, ahora, la persecución es inherente al cristianismo. Le voy a contar, nosotros somos los seguidores de alguien que vino a la tierra haciendo bienes, que salvó a la humanidad, que entregó su vida por la humanidad y fue perseguido y masacrado. Ese es nuestro seguidor. De ahí detrás seguimos nosotros. Luego, la persecución es tan inherente a la vida cristiana
que Jesucristo mismo, hablando de persecución como algo real, como algo inherente a la vida cristiana, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la obediencia a Dios, de la justicia. Los que obedecemos las leyes de Dios, justicia, nos ajustamos a las leyes de Dios. ¿Por qué nos ajustamos a las leyes de Dios? Porque es que nuestro reino no es esta tierra. Nuestro reino es el reino de los cielos. Entonces, mire lo lógico que es esto. Dichosos los que padecen persecución por causa de obedecer las leyes del cielo, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso obedecen las leyes del cielo, porque el reino de ellos realmente es el cielo. Está diciendo el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, con una sola condición: de que sean mentiras. Porque no hay ninguna bienaventuranza en que hable mal de nosotros y sea verdad. No, ese tipo es mala paga. Y va usted y mira: uy, sí, es mala paga. Él maltrata a la familia, y va y mira y maltrata a la familia. Él incumple sus compromisos, él no provee para sus hijos, él es un mentiroso, es un alcohólico, es un promiscuo, es un infiel. Uy, qué calumnia tan grande. Y va usted a averigua y dice: no, era verdad. Entonces ahí no hay bienaventuranza. Requisito: que todo lo que hablen mal de nosotros, que hablen todo lo mal que quieran, con una sola condición: que sea mentira, para que nosotros seamos bienaventurados, gozados y alegrados. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Atención, mire esto. Los que hayamos sufrido persecución por causa de Cristo, en el cielo no tendremos un estatus normal. Tendremos un galardón más grande, más alto. Por haber sufrido vituperio, por haber sufrido insultos, cuando nos hayan perseguido y hayan dicho mal de nosotros, siempre y cuando sea mentira, tendremos un estatus diferente. ¿El de quiénes? ¿Qué estatus tendremos? El de los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Usted le parece impresionante? ¿No empieza a entender que la persecución es lógica en el cristiano, es normal y es victoriosa? Porque todos los que hayamos sufrido algún tipo de persecución por causa de Cristo, llegaremos hasta Isaías, Jeremías, ¿sí? Estará Daniel, estará Ezequiel, estará Juan el Bautista y su merced ahí. Por la eternidad en el nivel de los profetas. ¡Qué galardón tan grande! La persecución es inherente al cristianismo. Y si la persecución es inherente y nos da el estatus al punto que uno llegue a decidir: caramba, yo quiero tener el privilegio no solo de creer, sino de padecer por causa del nombre del Señor. No le tengo miedo a que me insulten, a que se burlen de mí por ser cristiano. Le tengo ansias a que eso pase. ¿Por qué? Porque voy a sufrir un ratito, se pone uno colorado un rato, después lo dejan de molestar. Y el estatus eterno de uno va a cambiar. Entonces la persecución no es algo que nos debe amedrentar. Nuestra actitud hacia la persecución, Pablo la define en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Mire lo que tienes que decir cuando viene persecución. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué debes decir? No me importa que tantos estén en mi contra. Yo lo que debo cuidarme es que Dios esté a mi favor. Porque de nada sirve estar de acuerdo con todos y que me feliciten y me aplaudan. Y tan bonita su iglesia que es progre. Y tan bonito su evangelio que permite la marihuanita y permite el homosexualismo. ¡Ay, qué evangelio tan bonito! Y todos están conmigo y el Señor está bravo conmigo. Yo prefiero que todos me critiquen y me censuren, pero agradar a Dios. Porque si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, no se olvide eso, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué me importa que ustedes me acusen? ¿No es que Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Escúchame. Nada nos puede separar del amor de Dios. Hay personas en este momento con un fusil en su frente o con una daga en su cuello, diciéndole simplemente diga: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y la persona está diciendo: Jesucristo es el Señor. Y en ese momento en este instante, alguien está siendo decapitado por su fe en el Señor en alguno de los países donde hay persecución. Y en este instante está alguien abandonando el cuerpo de Cristo y traicionando su fe porque no lo saludaron.
porque lo miraron feo, porque no lo eligieron para el cargo que quería. En ese mismo instante. Hay una familia siendo quemada en su propia casa por creer en Cristo Jesús. Y hay una familia perdiéndose porque alguno, por algún antojo, se encontró una excusa cualquiera para apartarse de Cristo y apartar a su familia también. Como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Me acompaña y leemos el resto de los versículos juntos como una declaración para nosotros? Conmigo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Bendito nuestro Dios. La persecución es real, es inherente a nuestra fe. Empezó en nuestro primer héroe, nuestro Señor y Salvador, siguió con nuestros primeros hermanos y continúa hasta una fila de la cual también nosotros hacemos parte. La persecución nos da un estatus eterno. Cualquier tipo de persecución que enfrentemos, cualquiera, le trae gloria y honra al Señor. Es inherente y la actitud para enfrentar esa persecución es, a mí lo que me importa es que Dios esté conmigo, porque Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es. Ahora, mira cómo lo dice arriba en 8:36 de Romanos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué dice como está escrito? Pablo dijo como está escrito. ¿Sabes por qué dijo como está escrito? Porque estaba escrito. Estaba escrito en el Salmo 44:22. Estaba escrito, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Escuche, hay cristianos entregando su vida y están muriendo piadosamente. En su último minuto están proclamando a Jesucristo como Rey y Señor. ¿Sabes que en mi adolescencia cristiana, en los campamentos nos infundían mucho ese sentimiento de heroísmo, casi de sacrificio? Y yo anhelaba, y no sé si anhelo aún todavía, Dios es el que me dará la fortaleza. Yo digo, yo quiero morir por el Señor. Ninguna otra muerte me parece digna, ¿cierto? Estamos por un accidente esparramado en una carretera, un kilómetro ahí, viene la fiscalía, ese levantamiento de cadáver, no traen camilla, traen balde y cuchara, lo van recogiendo, 2 cuadras, 3 cuadras, una oreja. ¿Está herido? Sí. O en una clínica, pudriéndose en vida, lleno de un montón de cables, parece una marioneta, seco, sufriendo, ¿sí? Arruinando a la familia. No les dejó uno una herencia, y si los va a dejar llenos de deudas, y sufre uno y pase maluco, y no me quiero morir, no, ya está muerto, está tan bien embalsamado que parece vivo, pero no está viviendo. A mí eso, pero el respeto a ustedes, su gusto, no es lo mío. O víctima por ahí de gente violenta que lo maltrata, lo tortura a uno, lo humilla y después hagan lo que quieran con él. Entre todo eso, morir por proclamar a Jesucristo me parece, honestamente lo digo, es una opinión personal, me parece mucho más digno. Entonces teníamos toda esa mentalidad de que si algún día venían y le ponían a uno un fusil en la frente, niega a Jesús como el Señor. ¿Sí? Y uno tenía sus fantasías y me decía, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Pa, 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 pa. ¿Sí? Más o menos, ¿cierto? Pues, como ese valor de morir. Pero ¿sabe que la Escritura nos habla de no solamente ese tipo de perseguidos? La Escritura en 2 Timoteo, pues Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, capítulo 3, verso 12, y mire lo que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. Escúchame, yo era de los que querían morir piadosamente. Pero es que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si la persecución trae gloria, la gloria no es solamente morir piadosamente. La gloria viene por sufrir persecución, por morir piadosamente, pero sufrir persecución por vivir piadosamente. Ahora, no quiero quitarle mérito, pero finalmente morir piadosamente puede ser valentía de 1 minuto o no. Valentía de 1 minuto, el ladrón de la cruz. Todo lo hizo mal, todo.
Y en el último minuto dice, si de todas maneras me voy a morir. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Pum! Le pegó el hombre. Hay mucho heroísmo en ese último minuto. En tener un fusil, una daga en el cuello. Me parece terrible lo de la daga, ¿no? ¿No tiene un fusil? Sí. Y estar ahí. Diga esto, niegue a Cristo. Y no poder decir, Jesucristo es el único Rey y Señor. ¡Pum! Ya. Te abre los ojos, ya está allá y los ángeles están. Bienvenido, héroe, siga allá, el barrio de los profetas. Permiso. Hombre, Isaías. ¿Sí? ¿Cuánto gusto, Ezequiel? ¿Sí? Sí, entiéndame, o sea, qué dignidad. Pero es que el 2 Timoteo 3:12 dice, no solo reciben persecución los que quieren morir piadosamente, también sufren persecución los que queremos vivir piadosamente. ¿Y qué pasa con esa persecución? No es un minuto, no es una vez y ya. ¿Sabes cómo lo dice Jesús en Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué lleva en esa cruz? Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, o sea, los que están siguiendo a Jesús, tienen una cruz. Y en esa cruz han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso no es una vez ni es un minuto, es todos los días. Es todos los días que la señora le provoca mandar a la porra a ese esposo, a esos hijos de ese hogar, que no la considera, que solo la maltrata y solamente por amor al Señor dice, la sigo guerreando. Y cuando tiene que decidir lo que su deseo quiere, lo que su alma quiere, y tiene que elegir entre Cristo y sus pasiones y deseos, elige a Cristo y crucifica sus pasiones y deseos. Ese es alguien que está viviendo piadosamente, todos los días, no un solo minuto. Todos los días que la vecinita le sonríe y se ve muy atenta. Hola, vecino. Y él, crucificar mis pasiones y deseos. El hijo que quiere enredarse en cosas de moda y de este mundo y de esta tendencia, pero sabe que con eso va a avergonzar a sus padres. Y entre sus pasiones y deseos y Cristo, elige obedecer a Cristo. El que le ofrecen ese negocio torcido con el que parece que va a salir de sus problemas, pero prefiere seguir llevándola duro con tal de no ofender al Señor. La chica que está enamorada perdidamente de un buen partido, pero por no acostarse con él está a punto de perderlo. Y tiene que decidir entre las pasiones y deseos de él, obedecer a Cristo. Y no es una vez, es todos los días. Les digo, mi amor. Entonces, ¿qué aquello? ¿Qué ha decidido, mamita? Eso no es una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Entre lo fácil que es hacer trampa en un examen y salir de esta situación, o decidir clasificar mi carne con mis pasiones y deseos y agradar a Dios. Entre lo fácil que es poner un canal pornográfico y darle satisfacción a mi carne en los privados donde solo Dios me ve. Suficiente que Dios me vea. Porque esa es la quien quiero agradar. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, y queremos no solo morir piadosamente, sino vivir piadosamente, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos y cargar esa cruz una vez, todos los días. Es una persecución más larga, es una larga tortura. Déjenme terminar esta reflexión contando cosas viejas, obviamente. De mi adolescencia y juventud, viendo la historia de un soldado del ejército soviético, de la juventud soviética, Iván Moseyev Vasilevich. A los 20 años entra a prestar el servicio militar en el ejército soviético. Él está por allá por Siberia y todos los lugares terribles en sus acuartelamientos. Y es un cristiano desde su juventud, desde su infancia. Y proclama a Cristo con fervor y compasión. Y está metiéndose en problemas porque los altos mandos militares tienen prohibido difundir el cristianismo. Y él está predicando de Cristo y sus compañeros están creyendo. Pero Dios lo está respaldando de tal manera que están ocurriendo unos milagros, pero una cosa, eso no es que el dolorcito de cabeza, no. Una vez a alguien que le aplastaron el brazo en un accidente automovilístico en un camión y le molió el brazo con gusto y huesos, y el brazo era una masa ahí, los médicos preparándose para amputar, esa persona había creído en Cristo, oró por él, Iván, y cuando regresan, los médicos le encuentran los huesos totalmente íntegros, como si nunca le hubiera pasado nada. Cambiaron de brazo. Es el otro está perfecto.
¿Qué pasó? Cambiaron el paciente. No, ese es. La gloria es para el Señor. Y el médico tuvo que hacer ese reporte. Y cuando lo pasa a sus superiores, es que ocurrió un efecto inexplicable, milagroso. ¿Usted cómo va a un informe de esos aquí en este ejército? Y empiezan a perseguir y a constreñir y a incomodar a Iván, a Vanya. Lo persiguen tanto, lo torturan. Pasa por un proceso no de que muera por Cristo, de vivir piadosamente durante todo su servicio militar. Un año después que sale del servicio militar, muere a causa de enfermedades y heridas que sufrió por torturas cuando estaba prestando el servicio militar. Y muchos de los que fueron testigos presenciales condensaron la historia y la resumieron en un libro de mi generación, que lo recomiendo, que lo amo mucho, que es la historia de Iván Moisés Vasilevich, conocido como Vanya. En el capítulo 7, todo es maravilloso y sobre todo es real. Todo esto ocurrió con ese que no solamente murió piadosamente, sino que vivió piadosamente cada uno de sus días. En el capítulo 7 lo mete en algo que se llama el cuarto de congelación. Es como un cuarto pequeño donde pasa tubería. En Siberia, temperaturas de 30, 35, 40 grados bajo cero. Ahí gotean aguas filtradas en la tubería por todas partes, parece casi una ducha, y tan pronto cae el agua se congela, y eso es un frío y oscuro y sin comida. Lo meten ahí. La celda de congelación es la tortura más fuerte, nadie aguanta mucho tiempo eso, o se rinde o se muere. Lo tuvieron ahí, encorvado. Dice que el frío que había en ese lugar se sentía era como fuego quemándolo a uno, el frío. Y cuando las gotas mojaban su ropa, sentía puñaladas en su cuerpo. La pasó la mayor parte del tiempo desmayado. Y cuando volvía en sí y escuchaba hablar a los militares, decían, no va a aguantar, no podemos dejarlo morir. Si se nos muere es un mártir. Tenemos que hacer que se retracte de todo lo que ha dicho públicamente. No lo deje morir, pero ya se va a rendir. Esta vez que lo saquemos, porque lo tenían que sacar para descongelarlo, como el pollo. ¿Cómo descongelarlo? Para que no se muera y volverlo a meter allá que siga sufriendo. Resistió mucho más de lo que se imaginaron. En una ocasión lo trajeron, pusieron ahí al lado de una mesa dañada un pocillito como de café con un pan que parecía una piedra. Y en el otro extremo manjares de comida y médicos. Y le dijeron, vaya, tienes la opción de comer todo eso, ser atendido por médicos y te daremos licencia para irte a tu casa. Si no, solo hay eso y te volveremos a meter a la fuerza allí en ese lugar. Lo que narra el capítulo 7 de ese libro es que este muchacho vino hasta donde estaba esa tacita con café y ese pan que parecía una piedra. Lo escogió, se dio cuenta que era muy duro, que el café ya se había puesto frío. Los militares lo están mirando confiados en que cualquier ser humano va a tirar eso al piso, va a ir por la comida abundante, por los médicos y se va a ir a casa. Y delante de la mirada desorbitada y loca de sus torturadores, Pandya tomó esos dos elementos, los levantó y dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, diciendo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Se tomó el café, mordió el pan y solito encorvado se arrastró hasta el hueco y se volvió a meter allí sin que lo empujara. Y usó el pedacito de pan duro y el poquito de café para delante de sus torturadores hacer una santa cena que deseaba hacer hace mucho tiempo. Y más o menos eso, escúchame, es lo que yo les invito a que hagamos hoy también nosotros. Que entendamos que somos parte de un linaje más grande del que tú creías. Que entendamos que tenemos un primer héroe que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestros primeros hermanos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo y la fila larga de nosotros que estamos dispuestos a vivir para Él. Porque Él es nuestro único Rey y nuestro único Señor. Habla con el Señor de esto que has escuchado y dile algo, dile algo. Dile, Señor, perdóname si yo he pensado abandonarte por una mala mirada, porque no me saludaron, porque no me tuvieron en cuenta. Perdóname si he sido un débil, infiel, seguidor del único y verdadero Rey. Señor, yo en lo personal te digo, si tú me concedes que yo pueda, Señor, morir piadosamente,
te pido que desde ya me concedas vivir piadosamente para Cristo. Con la advertencia de que algunos por persecución morirán piadosamente, pero también los que queremos agradar a Jesús y vivir para Él, sufriremos persecución. Pero al pedir que todos exaltemos a nuestro Señor y que hagas una adoración digna de nuestro Rey. Y que tomes decisiones. A mí me gustan los momentos emocionales, pero me gusta mucho más los momentos decisionales. Cuando tú dices, qué pena con Iván Vasilevich, qué pena con el apóstol Pedro, qué pena con Santiago, qué pena con el primer mártir después de Cristo, con Esteban, pero sobre todo qué pena con mi Señor Jesús. Cuando he estado pensando dejar la fe por un plato de lentejas. Cuando he estado pensando dejar su camino por cosas del mundo y por las pasiones de la carne. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hoy decido no ser una vergüenza para el ejército real. Hoy decido no ser el cobarde de las filas del rey. Hoy decido ser de esos héroes que viviré piadosamente, agradando a Cristo Jesús por encima de todo, porque Él es el único que merece la exaltación, la honra y la gloria. Pónganos lo que nos pongan, presiónenos como nos presionen. Nuestra honra y adoración es solo para nuestro Rey y Señor. Con ese entendimiento que el Espíritu nos ha dado, pertenecemos a un linaje exclusivo y único. No vinimos a esta tierra a ser uno más de los que se dejan dominar y manipular por el sistema. No vinimos a conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Somos miembros de un linaje único y diferente. El primero en la fila, nuestro héroe principal, el Señor Jesucristo. Después en esa fila, muchos que tienen el privilegio de morir por Cristo. Y después en esa fila, todos nosotros que tenemos el único principal llamado, vivir para Cristo. Nuestro héroe principal, los llamados a morir piadosamente y los convocados a vivir piadosamente, que somos nosotros. ¿Sabes qué somos? Somos una larga lista de héroes. Somos un ejército de héroes y tenemos la oportunidad de actuar como tales. Tal vez quieras acompañarme en un ejercicio. Simplemente es un ejercicio de imaginación. ¿Te acuerdas lo que te conté de mi imaginación heroica de morir por Cristo y todo eso? Me ayudó. Si yo estaba dispuesto a ser baleado por Jesús, ¿no estaría dispuesto en la universidad de defender mi fe y de predicar? Y no me mataron ni me apedrearon en la universidad, pero en una universidad pública de tendencia de izquierda, con mi hermano proclamamos durante todo el tiempo, que fue mucho, más del que debía ser. Proclamamos a Cristo y ganamos a muchas personas para Cristo en ese entorno. Y cuando me burlaban o me ponían en ridículo o se ponían de acuerdo para decir cosas ofensivas, acordarme que hago parte de una fila de héroes me dio fortaleza. Sé que es un ejercicio un poco infantil, pero tal vez lo quieras hacer. Y si un fusil está sobre tu frente y te está pidiendo que dé gloria y honra a otro que no es el verdadero Dios, y sabes que si lo haces puedes salvar tu vida y salir de ese problema, pero de pronto el Espíritu te llena de fortaleza y para sorpresa de tus verdugos, lo que sale de tu boca es esta proclamación. ¿Quieres cantar como si en vez de tener un micrófono al frente tuvieras una AK-47? ¿Y quieres proclamar a Cristo, iglesia, como nuestro héroe merece ser proclamado? ¿Y quieres cantar como nunca? ¿Y quieres reconocerlo como nunca? ¿Y quieres confesarlo como nunca hasta ahora? Y exaltar a nuestro Rey, Señor, Él lo merece. Adóralo a la altura que Él merece ser adorado. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes.
Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.